hoy hay video especial. Os saludamos desde la parte de atrás de un taxi tailandés. Tenemos una noche especial y es que vamos a ir a ver una pelea de Muay Thai. Que el Muay Thai, si no lo sabían, es el arte marcial más importante de Tailandia, que también le llaman el arte marcial de los 8 miembros. Así que se viene un video importante. Pero yo no voy solo, obviamente. ¿Con quién estoy? Efectivamente, Manu me va a acompañar a ver esta gran noche. Amor, ¿te emociona, la verdad? Sí, claro, porque es algo con lo que hay que conectar de esa cultura. De pronto después de hoy no lo quiero volver a ver nunca porque ya lo chuleé, pero me emociona. Unos minutos y nos vemos en el estadio. Oficialmente estamos dentro del estadio, que es el más wow de Chiang Mai. Por el mismo precio puedes entrar a estos o a otros lugares que son más como bares, como más pequeños, más e underground. informales. A mí me gusta ese ambiente, sin embargo, aquí para poder grabar las luces son mucho más wow, el escenario es mucho más wow, Y hay quizás tribunitas. Sí, el porque ambiente. Los otros pueden ser más solos. Veíamos fotos mucho como pues al ser un bar de gente tomando y como que el show ahí y nadie mirando. Entonces de pronto el ambiente acá es más de solo venir a ver Muay Thai. Todas estas que ustedes ven ahí es como general. Esto acá es un VIP. Y si ven que hay unas sillitas más adentro, esas son como hiper mega VIP. Esta es un arte marcial que se originó hace siglos cuando Tailandia se llamaba el Reino de Siam y se fue como moldeando de acuerdo a las guerras y combates que se iban presentando en el territorio. Primera pelea de la noche, ¿a quién le vas? Yo al azul, Yo le voy al rojo. ¿Cuánto le vamos a meter a eso? 200 baht. Esto va. Es una apuesta. Las peleas de Muay Thai constan de 5 rounds y cada round es de 3 minutos y tiene un descanso de 1 minuto entre cada round. Más o menos al total eso se va como por pelea, como unos 20 minutos más o menos. Los primeros 200 baht ganados. Fue madre más tullida. Camilo 1, Manuela 0. Cami ahorita les contó que también se conoce como el arte de los 8 miembros y esto es porque se usan los puños, los codos, las espinillas, las rodillas para atacar y eso hace que sea muy efectivo no solo para competencia sino también para defensa personal. Amor, primera vez que haces un knockout en tu vida. Muy emocionante, esto es adictivo. A alguien le gusta la sangre de esa familia y no soy yo. Estos luchadores de Muay Thai pueden ganar entre 60 y 300 dólares por pelea, pero esto va a depender de muchas cosas, del nivel, de la competencia y de cuánta gente esté apostando. Es muy teso porque esto lo hacen prácticamente todas las semanas y hay demasiados luchadores, entonces no hay apuestas muy grandes. Normalmente los salarios son muy pequeños porque tienen que sostener a muchos deportistas. Sin embargo, cuando se van a lo internacional, a competencias internacionales, esos valores empiezan a subir de nivel. Ojito que se viene apuestas, ojito que se viene apuestas. Mueve la apuesta, se mueve la apuesta. Ellos apostando y tú y yo qué. Seguro que escojo primero, es que yo estaba escogiendo primero. 200 loquitas. ¡Ah! ¿Qué pasó? Ya no me gustó. Espérate. Un man perdió la conciencia como 3 minutos y están tratando ahí de bajarlo, no han podido, está mal. Knockout de la noche, muy duro ese knockout. Para el país esto es una fuente de ingresos muy buena, porque no solamente por las personas que vienen a ver la competencia y los ingresos que se generen del deporte como tal, sino también de todos los turistas que vienen a campamentos de entrenamiento de Muay Thai, a todo tipo de peleas y eso genera muchos ingresos, millones de dólares al año para Tailandia. Nosotros particularmente hemos visto muchos gimnasios y he hablado con algunos gringos que se vienen a vivir meses solamente para certificarse en Muay Thai. Con ese ritual es bastante claro que esto no es solo un deporte, sino también una importante actividad cultural para los tailandeses. Ese baile que ustedes están viendo que se llama Muay Kru Ram Muay es muy importante porque representa respeto entre ellos dos, entre los entrenadores y para las personas que asisten al evento. Además, no sé si también pueden ver que tienen como unos brazaletes y unas cintas en la cabeza que también significan parte de ese ritual que ellos tienen que iniciar, que es como este baile. Específicamente estas cintas para la buena suerte y significan
significado espiritual. Vamos para dentro del ring, ojito. Thank you. ¡Wow! Una noche bastante animada, pero no nos podíamos quedar solamente con eso. Dijimos, ¿qué más podemos explorar sobre el Muay Thai? Y solamente hay dos salidas: o pelear en un ring, que no va a suceder porque jamás en mi vida he practicado ni ese deporte, ni he ido a un entrenamiento, mi conocimiento es mínimo y creo que jamás me he peleado con absolutamente nadie. O la otra salida era entrenar con profesionales del Muay Thai. Creo que esa es la mejor opción. Vamos a ir a un gimnasio muy reconocido acá en Chiang Mai, que es la ciudad donde estamos, pero no voy a ir solo. Voy a ir con Mi aguatera. Manu. El día de hoy ella va a estar detrás de cámaras porque ella no va a entrenar. ¿Por qué no vas a entrenar? Cuenta. No, me parece que no es un deporte para mí. Prefiero verlo, lo disfruto viéndolo. Vamos a ver qué tal, acompáñenos. Para llegar al lugar nos quedan unos 20-25 minutos de camino. Obviamente lo vamos a hacer caminando. Manu me preguntó que si estaba muy feliz por la clase de Muay Thai. Y tengo que ser muy sincero, y es que siempre he tenido un poco de recelo con los deportes de pegarle a otro ser humano. Me cuestan demasiado y me cuesta mucho saber que mi victoria es que el otro quede mal. O sea, mal es mal físicamente, o sea, tienes que acabar al otro. Sin embargo, eso tiene muchos fondos por detrás, así que igual hay que tener un poquito de mente abierta. Hay que probar de todo un poquito, bueno, no de todo. Deportivamente me parece algo interesante, es más allá de técnica, de muchas cosas. Vamos a hacer una pequeña parada técnica para el cafecito de Doña Manuela. ¿Lo obtuviste? Ah, estoy muy feliz. ¿Por qué cambiaste el café? No puedo de la sed, de verdad está haciendo mucho calor. Acabamos de llegar al gimnasio, estoy nervioso, sí, hay mucha gente, sí, hay gente que pelea desde que nació, sí, pero vamos a darle. Empezó oficialmente el entrenamiento y aquí su camarógrafa de confianza les va a traer todo lo mejor para que vean cómo es una clase de Muay Thai. Vamos a darle. Bueno, algo muy importante es que para calidad de este video Cami contrató una clase privada, pero entendemos que esta parte solamente del estiramiento va a ser en conjunto, pero ya después él va solo, listo. Van a hacer como una foto súper del gimnasio y Camilo, que lleva 2 segundos perteneciendo, ya hace parte. Tenemos una foto grupal, no sé por qué, porque mi clase es privada. Teacher, I'm ready, I think. Are you ready? I'm not. Primera vez que me ponen eso en las manos en mi vida. What is the name? Pan move. Pan read. Pan move. Hand. Ah, okay. Pan. Move. Okay, hand move. Yeah, hand wrap. Wrap your hand. No boxing before. Never. Never boxing. Never in my life. Okay. Ready? Okay. Me encanta porque de verdad este señor siente que los No pasos problem. de él son del No tamaño de problem. Camilo. Él me está diciendo que el inglés es muy difícil, pero esperemos que el idioma no nos altere. La verdad pensé que me iba a ir peor. Vamos bien. Tengo que corregir unas cositas, pero el profe está entendiendo súper bien. El inglés no es el mejor, pero súper bien. Vamos a ponernos ahora sí los guantes. ¿Cómo vas? Muriendo. Muriendo. ¿Te gustó? ¿Te está gustando? Te veo encarretado. Está brutal, le voy a dar un dato. Hay más de 200.000 luchadores dentro de Tailandia que compiten y que están inscritos como una liga. Pero hay más de 1 millón de luchadores de Muay Thai por el resto del mundo. Esta es una disciplina que empezó en Tailandia y que en este momento hay casi igual o más luchadores por fuera del mundo que dentro de Tailandia. Hay dos cosas que preocupan, es que no entreno hace 6 meses y la otra es que esto es activo 100% siempre. O moviendo el cuerpo o los pies, siempre me estoy muriendo. Hablemos del calor que está haciendo.
porque esto no tiene aire completamente abierto como pueden ver ahí, así que el calor de afuera se siente. Teacher, I'm tired. You tired? Yeah. Yeah, exactly. No tired, no training. Si no estás cansado, no entrenas, o sea que vamos bien. Move like this. Como el boxeo, esto es mucho más duro y que siempre hay un golpe que te pueden dar si no te proteges bien. Yeah. Move. Okay. Importante lo que le están enseñando a Cami, creo que se acelera muchísimo a tirar puños al aire. Él me está diciendo que yo soy un carro a pura, que tengo que darle como un poquito, y es verdad, mi mente va a 2000 por hora siempre. Yo solamente pienso en coger eso y darle pum, 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 bien duro con un... Tengo que quitar el para que no me desmoneticen el video. Hablemos del olor de estos guantes y de estas manoplas. ¿O quieres que no hablemos mejor? Creo que no. Si quieren yo les hablo de lo que huele este gimnasio, porque estar aquí, amigos, es una prueba de amor por YouTube. O sea, de verdad que huele a pecueca de señor en la mediana edad, o sea, es súper fuerte, pero bueno, Vamos a seguir. sea por el video. ¡Vamos! Vamos a seguir. Patada. Nice to be. A faltar 25 minutos, vamos a morir. Oigan, mamado es mamado. De verdad, en este punto Cami como que no sé si no quiere seguir. Está muy cansado y lo entiendo. Nosotros en este viaje no hemos podido entrenar como quisiéramos, así que tampoco tiene el estado físico que normalmente tiene y pues menos para este deporte. Bueno, ahí va con toda, ahí va con toda. Vamos otra vez. Cami ha abandonado la escena. Está duro, está muy duro. Está mamadísimo. Y mi amigo el tailandés solo ríe de él. Creo que oficialmente Cami ha decidido que ya es suficiente. Estoy muerto. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video. Suscríbanse.